Serie de seminarios sobre atención a niños no acompañados enfocándose en el trauma como referencia. Esta serie web ha sido creada en colaboración por la doctora Lisa Fortuna, la doctora Lisa Miller y la trabajadora social Saida Abdi. Se ofrece información relacionada a la intersección entre la cultura, la experiencia migratoria, el trauma y la evaluación. Además, se comparten recomendaciones para proporcionar una evaluación culturalmente receptiva y apropiada para los niños. Asimismo, las mejores prácticas para trabajar con intérpretes de personas que tienen contacto directo con niños no acompañados, por ejemplo, proveedores de atención, o trabajar con personas que tienen contacto directo con niños no acompañados, por ejemplo, supervisores. Los objetivos para el día de hoy es 1. Entender el concepto de humildad cultural y su importancia al trabajar con niños no acompañados. 2. Dar una visión general de la experiencia migratoria, incluyendo la exposición potencial a eventos traumáticos en cada fase de la migración. 3. Describir el modelo teórico de estrés traumático infantil. Y 4. Reconocer la importancia de efectuar una evaluación integral, culturalmente sensible, receptiva y apropiada para los niños. A continuación, quisiera invitar a la doctora Lisa Fortuna para que presente sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabina. Queremos empezar primero en reflexionar y tomar un momento para considerar por favor, considerar su edad, etnicidad, país y regiones o estados, religión, estatus socioeconómico, identidad de género, orientación sexual, experiencia militar, profesión, educación, rol, estatus generacional, disabilidades y habilidades, estatus relacional y otros grupos cual podemos pertenecer, como deportes, como ser parte de deportes, artes. Todos tenemos diferentes identidades. Siguiente, por favor. Queremos seguir considerando cuál es su relación con estas diversas identidades. ¿Cómo su relación con estas diversas identidades ha cambiado con el tiempo? Y cómo sus diversas identidades impactan la manera en que interactúa con los demás, impactan la manera en que piensa sobre su salud y bienestar, y cómo influye la manera de pensar sobre su comunidad. Lo siguiente, por favor. Estas cosas son bien importantes en cuestión de considerar cómo la cultura tiene interacción con cómo experimentamos el trauma y el desarrollo de PTSD, o también como podemos decir, desorden de estrés postraumático. Aunque se sabe mucho acerca del trauma y la juventud en general, existen problemas a aplicar ese conocimiento hacia otros grupos. La cultura afecta la expresión de los síntomas, los patrones de búsqueda de ayuda, los mecanismos para la cura y significado atribuido al trauma y el tipo de trauma experimentado. La cultura del duelo, trauma cultural y trauma generacional, la experiencia migratoria también afecta el estrés que se esté experimentando, y también los jóvenes pueden experimentar el estrés de aculturación y discriminación. Y todo esto se puede combinar y tener un efecto de cómo los jóvenes experimentan este trauma y desorden de estrés postraumático. Lo siguiente, por favor. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es importante el cuidado que sea culturalmente sensible y receptiva? La importancia es que si podemos tener forma de hacerlo de forma cultural, podemos brindar servicios a diversas comunidades urbanas que pueden tener diversas culturas.
Muchas veces los proveedores de servicios pueden provenir de diferentes orígenes culturales también. Tenemos diferentes necesidades, estatus socioeconómico, educación. Y el estigma y las diferentes percepciones culturales de la salud mental y los patrones de búsqueda de ayuda también son muy diversas en diferentes comunidades. Disparidades en salud y acceso a salud mental y servicio único de salud mental, porque la relación y la alianza son claves para el éxito. Y por eso es tan importante tener esta forma de hacerlo entendiendo la cultura. El no considerar los problemas culturales en los servicios también puede afectar negativamente la calidad de la atención. Puede tener negativos resultados y la satisfacción para jóvenes y familias y participación y costo también pueden ser afectados. Lo siguiente, por favor. Por eso, lo que tenemos que pensar es cómo podemos proveer estos servicios con humildad cultural. Y en lo siguiente vamos a hablar un poquito de qué significado tiene que decir esto, humildad cultural. Bueno, lo primero incluye un compromiso de por vida para la autoevaluación y la autocrítica de cómo nuestras culturas y las culturas de los demás tienen interacción. También tenemos que reconoce y cambia los desequilibrios de poder en las relaciones, porque estamos abiertos a entender las culturas y las perspectivas de otras personas. Desarrollar asociaciones de beneficio mutuo con las comunidades y también trabaja hacia la rendición de cuentas institucional. Siguiente, por favor. Para entender esto un poquito más, vamos a pensar con una metáfora. Y esta metáfora habla de qué color son tus lentes. Cuando hablamos de competencia cultural y la humildad cultural, vamos a usar este ejemplo de asumir que las culturas son lentes de diferentes colores que utilizamos para poder entender el mundo y ver el mundo. Aquí, imagínate si un niño o un joven, una familia con la cual estamos hablando, dice, veo el mundo y todo lo que yo veo está rojo. Por mis lentes es rojo. Y realmente no me gusta porque me recuerda cosas malas que me han pasado. Imagínate también que en este momento nosotros decimos, no, estás equivocado. Yo veo el mundo en el color azul. Y el azul es hermoso, porque me recuerda de un día soleado o de una playa. Y entonces esa persona frente de nosotras nos dice, no, tú estás equivocada. ¿Por qué no puedes ser honesto? El mundo es rojo como la sangre y me recuerda lo malo que yo he visto. Entonces nosotros tenemos que en ese momento intentar de poner esos lentes de la otra persona por encima de nuestros lentes, a ver cómo en combinación podemos ver el mundo como lo ve el paciente o la familia o el joven. Posiblemente si nos ponemos esos lentes por encima de los lentes de nuestro, lo ponemos esas gafas sobre lo de nosotros, podemos ver que es un color morado, una combinación. Y en ese momento podemos hablar de cómo se puede ver el mundo de diferentes colores y entender también cómo el cliente ve el mundo. Es una forma de humildad cultural que nos ayuda a tomar preguntas, hacer preguntas y escuchar y a ver cómo nosotros todos podemos ver el mundo de una forma muy diferente y ver cómo lo ven nuestros clientes. Lo siguiente. Vamos a orientarnos a las diferentes poblaciones que pueden ser nuestros clientes. Uno es los refugiados. Y estos son personas que están afuera de su país de nacionalidad o residencia habitual, que tienen un temor fundado de persecución debido a su raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a un grupo social en particular o opinión política. También tenemos los inmigrantes. Una persona que abandona voluntariamente su país de origen para tener mejores oportunidades económicas y educativas. Entre estos grupos también pueden ver solicitantes de asilo, personas cuya solicitud de refugio aún no se ha procesado todavía. Menor refugiado no acompañado o infante extranjero no acompañado es un niño menor de 18 años que está separado de ambos padres y no está siendo atendido por un adulto que por ley o costumbre tiene la responsabilidad de hacerlo. Y entonces tenemos los inmigrantes indocumentados, una persona sin documentación legal para residir en los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito entre la diferencia entre los menores refugiados no acompañados y los niños extranjeros no acompañados. Es importante destacar que la Oficina de Resentimiento de Refugiados tiene una definición diferente para los niños extranjeros no acompañados. Un niño extranjero no acompañado es aquel que no tiene un estatus legal de inmigración de los Estados Unidos, no ha cumplido 18 años de edad y con respecto a quien, 1, no hay un padre o tutor legal en los Estados Unidos, o 2, ningún padre de tutor legal en los Estados Unidos está disponible para proporcionar cuidado y custodia física. Esos niños están necesariamente separados de ambos padres e incluso si están separados, puede ser solo de un padre. Los 9 países de origen más representados entre los menores refugiados no acompañados en 2018 en los Estados Unidos son de estos países, con el primero de Guatemala. Los 3 países de origen más representados entre niños extranjeros no acompañados en el 2018 servidos son de Guatemala, Honduras y El Salvador. Más de la mitad de los refugiados en todo el mundo son menores de 18 años. Las principales razones para huir los países de origen son que son perseguidos por su identidad o ideología, persecución religiosa, nacional, social, racial, política, guerras de violencia comunitaria, extorsión, violación, y también puede ser por género y orientación sexual. Y también más y más estamos viendo problemas de hambre, clima y pobreza. Y aquí podemos ver las áreas de Centroamérica, de donde vienen muchos de estos jóvenes. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Los principales razones para irse del Triángulo del Norte es el creciente control territorial por parte de grupos armados criminales, violencia doméstica, amenaza directa de daño, amenazas de ataque por no pagar extorsión, los niños reclutados por grupos armados criminales y que son perseguidos por presunta participación en estos grupos criminales, amenazas de la policía y otras autoridades, abuso, abandono y negligencia abuso, pobreza, hambre y falta de educación y oportunidades de empleo. Todos son diferentes principales razones para irse de sus países. Ahora, queremos regresar a este punto de la diferencia entre niños extranjeros no acompañados y lo que son menores, refugiados no acompañados. En esta tabla vamos a ver un poquito las diferencias. Los niños no acompañados pueden ser de los 2 diferentes grupos.
En el caso de los niños extranjeros no acompañados, ningún padre o tutor legal en los Estados Unidos está disponible o capaz de brindar atención y custodia física. Con los menores refugiados no acompañados, ningún padre o familiar adulto está dispuesto o es capaz de brindar atención y custodia física, pero también puede haber experimentado la desintegración familiar en los Estados Unidos. Hay diferencia también entre el estado de inmigración. Los niños extranjeros no tienen estatus legal de inmigración. Es un punto muy importante. Pero los menores refugiados no acompañados pueden tener refugiado o asilado, pueden ser cubano o haitiano entrante, víctimas del tráfico, receptor de estado U, o son jóvenes inmigrantes especiales. El estado legal, los derechos y beneficios corresponden dependiendo en si son niños extranjeros no acompañados o menores refugiados no acompañados. Dependen del tipo de inmigración y del reconocimiento oficial por parte de las leyes internacionales y nacionales. De los niños no acompañados que llegan a los Estados Unidos, muy pocos son menores refugiados no acompañados, con estatus de refugiado que le otorga el resentimiento en los Estados Unidos. Como vimos antes, llegan a los Estados Unidos desde muchos países del mundo y después de un año pueden solicitar la residencia permanente legal. También si miramos la custodia, los niños extranjeros no acompañados pueden tener custodia federal y los menores refugiados pueden tener estado, condado o agencia privada. La ubicación para los niños extranjeros pues, son en 14 estados y hay más de 100 programas incluyendo cuidado de crianza. Para los menores refugiados no acompañados, hay 15 estados y 23 programas que sirven a estos menores. La duración media de estancia. Los niños extranjeros no acompañados pueden tener un cuidado temporal de 35 días. Los menores refugiados no acompañados pueden tener atención a largo plazo, de 3 a 4 años, y depende de la edad de su ingreso, en cual pueden seguir recibiendo servicio y apoyo. Y entonces hay diferentes resultados. Los niños extranjeros no acompañados pueden tener los resultados de reunificar, liberar a sus padres, sus familias, a otros, a transferir a un programa para los jóvenes menores refugiados. Pueden ser repatriar, obtener estatus legal, llegar a la edad adulta de 18 años, en cual siguen así como los adultos. Para los menores refugiados no acompañados, dependiendo del estado, los jóvenes pueden estar en el programa que los sirven hasta los 24 años de edad, recibiendo servicios de vida independiente, hogares educativos, de capacitación, y después de los 18 años los jóvenes pueden salir del programa en cualquier momento. Pues entonces lo importante es que la gran mayoría de los niños no acompañados que llegan a los Estados Unidos son niños extranjeros no acompañados. Ingresan a los Estados Unidos por sí mismos. Pueden venir de cualquier país, por la mayoría provienen de los 3 países identificados, de Guatemala, Honduras y El Salvador. No tienen un estatus legal y se consideran indocumentados. Pueden solicitar asilo una vez que están aquí, pero pocos lo hacen. La mayoría de ellos no califican para remedios de inmigración a largo plazo. De los que se califican, la opción legal más común es solicitar el estatus de inmigrante especial para jóvenes. Al menos uno de los padres abusó, abandonó
al joven con estatus especial de inmigrante y son dependientes de un tribunal de menores. Así pueden ser elegibles para el programa de menores refugiados no acompañados. Entonces, si seguimos pensando en estos lentes de trauma, o el trauma lens, tenemos que pensar y reflexionar qué le pasa a este niño cuando están teniendo reacciones al trauma. ¿Qué percepción tiene el niño de lo que le ha pasado o le está pasando a él o ella? Siguiente, por favor. Pero para empezar, vamos a pensar en las diferentes exposiciones potencialmente dramáticas por la migración cuales estos niños han pasado o posiblemente han pasado. Tenemos que pensar en la migración, lo que puede pasar durante la migración y después lo que puede suceder el post-migración. Si regresamos al pre-migración, podemos pensar en la exposición directa o presencial a actos de violencia, pérdida dramática de familiares y seres queridos, agresión sexual y violencia de género, la tortura y detención, la separación de seres queridos, falta de acceso a recursos básicos. Y entonces durante la migración pueden ser exponidos a largos y peligrosos viajes a pie, vivir en campamentos de refugiados, desplazamiento, pérdida de separación de la familia, viviendo en casas extrañas, lugares desconocidos, muerte de familiares, amigos durante un viaje peligroso y violación y asalto, forzado a trabajar o a hacer trabajo y coerción. Entonces seguimos por la jornada de la migración y entonces estamos en el post-migración. También todavía los jóvenes pueden experimentar violencia comunitaria. Separación entonces de la familia y de su país. La pobreza seguida aquí en los Estados Unidos. Preocupaciones de salud. Posible embarazo por violación. Y entonces si miramos esos diferentes traumas, podemos ver que los jóvenes pueden experimentar unos traumas múltiples y también por diferentes etapas de la migración. Siguiente. Entendiendo que los jóvenes pueden tener estos diferentes estresores principales, más los jóvenes que son refugiados e inmigrantes, importante que podemos responder de una forma adecuada. Y lo que tenemos que pensar es cómo es que podemos apoyar a estos jóvenes. Una es asegurar que tengan apoyo social, un ambiente que también dé apoyo y ayuda con la regulación emocional que viene del trauma, apoyar las relaciones familiares, ayudarlos a aprender el lenguaje, vamos a decir como el inglés, el aprendizaje cultural para ayudar el proceso de aculturación, ayudar con expresores centrales como necesidades educativas, ayudando con los problemas de la pobreza. Y también tenemos que ayudar y apoyar con los problemas de discriminación, aislamiento, soledad. Y también el sentimiento, necesidades básicas,
financieras, legales, de salud. Entonces, el proceso de apoyar a estos jóvenes tiene que incluir diferentes aspectos de ese proceso de trauma y dificultades en adaptarse a un lugar diferente, un ambiente diferente, en un país nuevo. Lo siguiente, por favor. También tenemos que conocer que el estrés traumático tiene un efecto biológico en el desarrollo de un joven o de un niño o niña, y puede tener un efecto hasta en ese espacio cerebral, que también tenemos que pensar en cómo ayudar al joven con ese problema. Y vamos a hablar un poquito más de cómo el trauma puede afectar a los niños en una forma de desarrollo. Siguiente, por favor. El trauma ocurre cuando un individuo experimenta o presencia un evento intenso que amenaza o le causa daño a su bienestar emocional y o físico. Puede ser un evento que se considera traumático cuando es repentino, inesperado o no normativo. Y de verdad lo más importante que es algo que excede la capacidad percibida del individuo para satisfacer sus demandas emocionales y de cada día, ambas subjetivas y desarrolladas culturalmente. Lo siguiente, por favor. ¿Cuál es la reacción que un ser humano, un joven, puede tener al estrés traumático? Y lo que entendemos es que está mediado por circuitos de supervivencia. La reacción que podemos tener es pelear o luchar, o podemos pensar en huir o congelar. Y estas son las diferentes reacciones que un niño podría tener a reaccionar a un trauma. Siguiente, por favor. Y lo que entendemos por el circuito de supervivencia es que puede pasar por diferentes pasos. El primer paso es que el joven o el niño o niña tiene que recoger la información de la amenaza. Tienen que pensar en qué es lo que está pasando en este momento. El paso 2 es decidir sobre su importancia para la supervivencia. Si lo que está pasando es un peligro o no. Y entonces el paso 3, hacer una valoración más precisa. En cualquier momento, cualquier persona tiene que ver qué es lo que está pasando, si eso de verdad es un peligro, si es un peligro grave o de verdad no está pasando nada. Y entonces seguir al paso 4, que es hacer algo para responder a lo que está pasando en el momento. Lo siguiente, por favor. Pero lo que sabemos es que cuando una persona está pasando o ha pasado por estrés traumático, este proceso puede cambiar a un proceso más ansioso y más difícil para entender de verdad cuándo es que tenemos algo que sea un peligro de verdad y cuándo tenemos algo que de verdad no es un peligro. Y se hace más difícil para entender la diferencia entre los dos cuando hemos pasado por un estrés traumático. Y eso tiene origen en lo biológico, en el desarrollo del cerebro. Entonces, si miramos esta gráfica, podemos ver que hay diferentes cosas que pueden ser peligro o no. Entonces, si miramos el foto de un león versus un gatito, tenemos que en nuestro cerebro entender cuál es un peligro y cuál no es un peligro. El tálamo sensorial es parte del cerebro que ve el león o el gatito y transmite esa información a hipocampo
y procesamiento de cortical para entender de verdad si hay un peligro y si tenemos que correr, pelear, luchar o no. El hipocampo da la información a la amígdala y la amígdala tiene una reacción a ese peligro que sea con miedo o una otra reacción para la supervivencia, como vemos aquí. El camino alto nos ayuda porque llega a esa parte del cerebro cortical donde podemos definir y decir, ok, aquí hay una diferencia entre león y gatito, y es un gato y no hay ningún problema, so vamos a tranquilizarnos. Pero también puede pasar por el camino bajo, cuando tenemos mucho, cuando hemos experimentado mucho estrés traumático. La tendencia es que se hace mucho más difícil definir cuál es un peligro y qué lo que no es un peligro. El tálamo sensorial pasa por el camino bajo y va directo a la amígdala, no llega al parte cortical donde podemos de verdad pensar en lo que está pasando. Pero vamos en la parte del cerebro más primordial, la amígdala, y reaccionamos con miedo hasta cuando no hay de verdad un peligro en ese momento realmente presente. Siguiente, por favor. Y aquí también estamos viendo ese camino bajo, ¿right? Que vamos de gatito a tálamo sensorial, el camino bajo no llega al camino cortical, directo a la amígdala, y reaccionamos con miedo hasta cuando no hay un peligro de verdad. Siguiente. So, ¿cómo es que podemos ayudar a regular estos circuitos de supervivencia? Bueno, lo que sabemos y entendemos es que podemos ayudar a regular estos sistemas por parte de tener relaciones seguras, consistentes y sanas, que ayudan que un niño o niña pueda desarrollar una forma de ver el mundo y reaccionar a los peligros o no peligros de una forma saludable. Es basada en las relaciones para ayudar a los que pueden desarrollar esas capacidades. Lo siguiente. So, podemos pensar en una joven que vamos a decir en este momento que se llama Josefina. Y recuperando lo que hemos aprendido sobre la experiencia de la migración y el estrés traumático, imaginemos por un momento cómo se sentiría Josefina aquí cuando sus padres adoptivos llegan tarde a recogerla de la escuela. Aquí está ella esperando que la recojan. Y su cerebro se toma un momento para evaluar la situación, la amenaza en su entorno. Ella se pregunta, ¿por qué no han venido a buscarme? Llegan tarde y una forma ideal de ver la situación sería asumir. Llegan tarde, hay mucho tráfico en las carreteras. Se detuvieron para recoger pizza para la noche de cine en el camino aquí. Y dado de su historia y lo que sabemos que muchos niños enfrentan en su país de origen, es ciertamente posible que ella piense algo un poco diferente o más negativo. Ella podría pensar, murieron en un accidente automovilístico en auto. Se supone que estoy sola en el mundo. Me odian. Ojalá nunca hubiera sido parte de su familia. Y podemos pensar que ella está pensando en esta forma negativa otra vez por experimentado el trauma en el pasado. Lo siguiente.
Y aquí podemos ver otra vez las diferentes formas que ella puede pensar. No han venido a buscarme porque pasó algo horrible. No han venido a buscarme porque murieron, no me quieren, me odian. Esos son otra vez, como hemos hablado antes, los lentes que pueden tener, por cual ella puede estar viendo su vida. Lo siguiente. Los señales interpersonales cariñosos pueden remediar esta desregulación emocional creada por los señales interpersonales provocativas. Señales interpersonales útiles que las personas se envían entre sí todo el tiempo sabiendo o sin saber pueden tener un efecto en cómo los niños pueden reaccionar. Estas señales pueden ser señales de cuidado o descuidado, seguridad o peligro, amor o odio. Todos tenemos un balance de señales positivas y negativas en nuestras vidas y todos pueden tener un efecto en cómo nos sentimos en familias o en comunidades. Y basamos nuestras expectativas del mundo en gran medida en este equilibrio de cómo entendemos que estamos cuidados o descuidados, por ejemplo. Cómo tenemos el amor o sentimos el odio. Lo siguiente. ¿Qué señales ha estado recibiendo Josefina? El padre estaba frecuentemente borracho, enfurecido y violento en el pasado. La madre estaba asustada y era vulnerable. Con frecuencia culpaba a Josefina por desencadenar la violencia del padre. Los adultos a menudo ven a Josefina como desobediente y como alguien que crea problemas. Josefina ha aprendido que las personas generalmente son hostiles, no le ayudan y son más propensas a lastimar que ayudar. Su mundo está saturado de recordatorios de trauma y por eso ella ve su vida por esos lentes más negativos. ¿Cuál es el remedio? Señales de cuidado, cambiado el equilibrio. El remedio para las señales de odio son señales de amor. El remedio para las señales de peligro son las señales de seguridad. El remedio para las señales de descuido, son las señales de cuidado. Estas señales de atención generalmente comunican calidez, empatía y consideración positiva. Y nuestro trabajo es ayudar a construir una masa crítica de señales de atención en todo el sistema de atención en cual está ese joven o esa joven. Lo siguiente. Y hay unos principios de la atención enfocándose en el trauma como referencia. ¿Y cómo hacemos esto? Es entendiendo el trauma y su impacto. Y siempre tratando de lo mejor posible promover un sentido de seguridad, ayudando, apoyando el control, y la elección y la autonomía, dando opciones a los jóvenes, compartiendo el poder, asegurando la competencia y, como hemos hablado, la humildad cultural, ofreciendo atención integral, ayudando a hacer conexiones y crear la recuperación como un proceso que es posible para todos. Lo siguiente. Y también siempre tenemos en mente esta idea de experiencias migratorias, de cómo esos lo que hemos hablado y hemos visto que pueden ser muchos diferentes tipos de traumas, entendiendo cómo esa experiencia migratoria afecta el desarrollo y las capacidades de un niño o niña joven. Siguiente. Y también siempre tener en mente cómo la cultura puede tener un efecto en cómo ese niño o niña
puede sentirse en parte en su comunidad y también en relación en la terapia o en cualquier intervención, y cómo la familia alrededor de ellos puede reaccionar o responder a esa ayuda o entendimiento de lo que necesitan y lo que les está pasando en el mundo. Lo siguiente. Pues entonces tenemos que pensar en cómo vamos a evaluar y hacer y conducir una evaluación infantil apropiada a la edad de un niño o niña, usando un lenguaje infantil adaptado en función de su edad, nivel de madurez, la idioma, identidad de género, cultura, etnicidad, membreza de grupo como clan o tribu, estado socioeconómico familiar, y crear una relación de confianza y prestar atención a la comunicación no verbal de cómo se está sintiendo ese joven o joven y cómo también nosotros prestamos una información en esa comunicación no verbal nuestra. El siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones para trabajar con intérpretes? Porque muchas veces tenemos que utilizar intérpretes. Queremos utilizar una persona que está profesionalmente capacitado o capacitada, y siempre evitar utilizar a los niños como intérpretes en todo momento. Informe al intérprete antes de una conversación de qué va a ser la evaluación, cuáles son los objetivos. Al menos 3 relaciones existen en cada interacción de interpretación. Se recomienda que los 3 se sienten en forma de triángulo, uno frente al otro, para abrir canales de comunicación de manera precisa y efectiva. Hable directamente con quien no habla inglés, no con el intérprete. Hable con claridad y un tono normal. Permita más tiempo para la comunicación interpretada. Sea consciente de los factores culturales y el desarrollo que afectan la conversación. Y absténgase de usar metáforas, acrónimos, slangs, como decimos, expresiones idiomáticas. Hable con el intérprete después de la interacción para pensar en la interacción, los componentes culturales y las comunicaciones que no son verbales, para entender un poquito más el proceso de esa evaluación. Lo siguiente. La página del NCTSN o NCTSN, que es el grupo de National Child Traumatic Stress Network, o el network de estrés traumático de infantil, tiene mucha información sobre el trauma de refugiados. Y este es una imagen, un ejemplo de una de las páginas que es un recurso para seguir entendiendo y estudiando el efecto de trauma infantil en jóvenes, en familias, y y muchos recursos para la evaluación, para entender los componentes de desarrollo y también entender las diferentes intervenciones que se pueden utilizar para apoyar y ayudar a estos niños. Lo siguiente. Y pues entonces tenemos un momentito ahora para poder pensar en unas preguntas. Muchas gracias, doctora Fortuna. Ahora, como dice usted, tenemos tiempo para algunas preguntas. Una de las preguntas es, ¿tienes recomendaciones de mejores prácticas para evaluar el historial de trauma de un niño o una niña? Y junto a esa pregunta también, ¿qué haces con tus clientes para que se sientan seguros contigo, para que puedan compartir su experiencia traumática? En primer lugar, no queremos hacer ningún daño, ¿verdad? Y muchas veces estamos muy atentos de poder entender cuál ha sido el trauma y lo que han experimentado los jóvenes y los niños en el pasado, en este proceso de
inmigración, y lo importante es de verdad dar espacio. A veces tenemos que respetar el silencio de un niño, entender que a veces no están listos, o por lo menos en este momento no están listos para poder comunicar cuál es su historia. Tenemos que asegurarle que estamos actuando en sus mejores intereses y que no tenemos la intención de presionarlos para que hablen. Pero dar espacio, a veces tenemos que hacerlo utilizando los artes, dibujos, dar momentos de silencio y apoyo, respetar la verdad subjetiva de ese niño. A veces las historias que pueden compartir pueden sentirse como que no son verdaderos, pero si tomamos tiempo y utilizamos diferentes formas de expresar, como el juego, los dibujos, y damos el tiempo y suficientemente se sienten seguros, con tiempo ellos pueden empezar a compartir su historia. Además, el hecho de que un joven haya experimentado un trauma no significa que tengan que procesar ese trauma enseguida para avanzar por un camino saludable. A veces lo primero que tenemos que hacer es cuáles son sus necesidades principales en ese momento, ofrecer espacios de seguridad para que ellos se puedan sentir más seguros, y a veces eso solo puede ayudar que puedan seguir a un paso más saludable, y con el tiempo pueden compartir su historia de trauma después. Muchas gracias. Y con respecto al hablar del trauma, la otra pregunta que tenemos es, ¿se puede asumir que un niño está traumado debido a experimentar un trauma en su país o debido al viaje peligroso que han tenido que hacer? Sí, es importante destacar que no todas las personas que están expuestas a eventos potencialmente traumáticos desarrollan un trastorno de estrés postraumático o que experimentan síntomas de estrés traumático. Lo que se sabe en la investigación es de que 15 a 40% de las personas expuestas a traumas desarrollan una respuesta de estrés traumático. No son los 100%, ¿verdad? Y el estrés traumático ocurre cuando de verdad una persona no puede regular los estados emocionales y en ciertos momentos experimenta que su entorno actual es extremadamente amenazador, right? Que se sienten esa amenaza y se sienten que de verdad no pueden regularse y no pueden trabajar con ese estrés. Pero la buena noticia es que muchos de los jóvenes, muchas de las personas, muchos de los inmigrantes son resilientes, ¿verdad? Son resistentes a ese trauma. Y puede ser que podemos trabajar con niños y jóvenes que han pasado por mucha trauma, que de verdad, y que son refugiados o inmigrantes, y que no de verdad tienen estrés postraumático. Pueden tener un poquito de trauma y ansiedad, y puede ser que están tratando de adaptarse a su nuevo lugar y escuela, y a veces eso es lo principal que tenemos que hacer, es apoyar ese proceso de adaptación, de que se puedan adaptar. Pero no siempre tienen el estrés postraumático. Tenemos que evaluar, asegurarnos si está presente un estrés postraumático y ofrecer los servicios y la ayuda necesitada. Pero a veces es solamente ayudarlos a adaptarse a su nuevo ambiente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Se nos ha acabado el tiempo y con esto damos por terminada la serie. Quisiera agradecerle de vuelta a la doctora Fortuna y también a la doctora Lisa Miller y a la trabajadora social Saida Abdi, que han trabajado en forma conjunta para desarrollar esta serie web. También quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación.
Por favor, recuerden ingresar al Centro de Aprendizaje de NCTSN y y completar la evaluación y el examen final de la serie web para la educación continua. Una vez más, gracias por participar. Que tengan todos un muy buen día. Listo. Done. All right. What do we do now? Hello. Okay, so let me stop recording. You may have to take my last 2 words of listo and done, so you knew that it was done. Huh? The last 2 words I said were listo, which is done.